adolescentes. Como dijimos ayer, pues tenemos clase, pero hoy nos quedamos aquí. Maylin va a repartir ahora los cuadernitos, porque la idea es que tomemos apuntes, tranquilos que no va a haber examen, no va a haber nota. Simplemente es para que vosotros no solamente lo escuchéis, sino que también lo escribáis y lo interioricéis. Porque está demostrado que de esa manera uno pues, retiene más información, ¿no? Y ahora estoy hablando a los adolescentes, pero eso va también para todos. Si tenéis vuestra hojita, vuestro cuaderno, seguro que retenéis mucha más información si lo escribimos y durante la semana lo miramos de vez en cuando, porque así meditamos sobre lo que hemos escuchado el domingo, ¿verdad? Bueno, no sé si se me nota un poquito constipado. Un poquito. Y es que esta semana he estado con gripe, pero bueno, ya estoy mejor. No estoy del todo bien, pero estoy mejor. ¿Quién sabe decirme qué libro de la Biblia o qué evangelio, para cortar un poquito más, estamos estudiando? El Evangelio de San Juan, efectivamente. ¿Cómo? Sí, ¿siguen todos? Ya está, pues ya está. Pues hoy vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Y antes de empezar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, porque como veremos hoy, la oración es muy importante y debe formar parte fundamental de nuestra vida como hijos de Dios. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar hoy aquí, reunidos, Señor, como hermanos que somos, Señor, en la fe, para recibir tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Porque sabemos que esto no es un mensaje humano, es un mensaje divino, Señor, porque es desde tu palabra que lo compartimos, Padre. Ayúdanos, Señor, pon en nuestros corazones el deseo de recibirlo y de aplicarlo, Padre, porque tú nos llamas a eso, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, en tu nombre. Amén. Pues hoy vamos a ver el caso de una historia de la Biblia. En la Biblia hay muchas historias, hay muchas parábolas, hay muchas anécdotas, y hoy vamos a ver una de ellas. No importa si eres boomer, si eres un millennial, si eres un Z, si eres un alfa, si eres un beta de las generaciones, si eres hombre, si eres mujer, si eres español, si eres latinoamericano, si eres indoeuropeo, yo qué sé, da igual de donde sea. Esta historia que leemos en la Biblia es para cada uno de nosotros y como tal vamos a ver cómo un hombre desconocido en la Biblia, no tiene nombre, porque no es importante, no el hombre sino el nombre, vamos a ver cómo a cada uno de nosotros nos reta a tener una vida de fe y de oración ejemplar. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4, y estaremos estudiando los versículos del 43 al 54. Juan 4, del 43 al 54. Este año, Kristau Etxea, este año 2025, la iglesia Kristau Etxea tiene un versículo lema, ¿verdad? No sé si todos tenéis o no el marcador, el marcapáginas pero aquí está recogido el versículo lema de este año para Kristau Etxea. Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo es breve, es fácil de memorizar, que es un reto para cada uno de nosotros, que formamos parte de Kristau Etxea, memorizarnos este versículo, pero no viene solo. Es breve, pero vemos en la palabra que viene acompañado de otros versículos, ¿verdad? Os he dicho que me acompañéis a Juan, pero vamos a ir un momento a Efesios. Efesios 6. Es bueno que
tengamos agilidad con la Biblia, con la palabra, porque eso demuestra que la conocemos y que la leemos efectivamente. Efesios 6, comenzando en el versículo 13, como ya he leído, dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Más adelante, en los siguientes versículos, sigue desarrollando este concepto de la armadura de Dios. Pero quiero hacer especial énfasis en dos de esos versículos, en el 16 y en el 18. El 16 dice: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es parte de la armadura de Dios. Y en el 18 dice: Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que otra arma que tenemos dentro de la armadura es la oración. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo la fe y la oración son un combo poderoso. Es el título de la predicación de hoy: Fe y oración, un combo poderoso. Y ahora sí, ya vamos a estudiar, a leer el pasaje que nos toca hoy, en Juan 4, del 43 al 54. Vamos a ver cómo estas dos armas de nuestra armadura que Dios nos presta, como soldados de la fe que somos, vamos a ver cómo en este pasaje las vemos en uso y las vemos en práctica. Dice así el pasaje. Primero voy a leerlo en euskera, perdonadme. Horrela dio Juan Amalau, barkatu, Juan Lau, berrogeita irutik, berrogeita amalau era. Juan 4, 43 al 54. A ver. Horrela. Bi egunen buruan, handik irten eta Galilearantzat jarraitu zuen. Jesusek berak aitortua zuen profeta ez dutela bere herrian aintzat hartzen. Halere, Galileara iritsi zenean, Galilearrek harrera ona egin zioten. Izan ere, Jerusalemen izanak ziren beraiek ere Pasko jaietan, eta ikusia zuten Jesusek orduan egindako guztia. Jesus Galileako Kananara joan zen berriro, ura ardo bihurtu zuen herrira. Bazen han errege funtzionario bat, semea Kafarnaumen gaixorik zuena. Funtzionarioak Jesus Judeatik Galileara heldu zela jakitean, harengana jo eta bere semea sendatzera Kafarnaumera jaisteko eskatu zion, hilzorian zegoela eta. Jesusek erantzun zion: Mirariak eta egintza harrigarriak ikusten ez baituzue, ez duzue sinesten. Baina errege funtzionarioak berriro: Jauna, zatoz arren nire aurra hil baino lehen. Jesusek esan zion: Zoaz etxera, semea onik duzu eta. Gizonak sinetsi egin zuen Jesusek esandakoa eta joan egin zen. Etxera bidean, morroiak atera zitzaizkion bere semea onik zuela esatera. Orduan oneratzen zer ordutan hasi zen galdegin zien, eta haiek erantzun: Atzo eguerdiko ordu batean alde egin zion sukarrak. Ohartu zen aita hortan esan ziola Jesusek: Onik duzu semea. Eta sinetsi egin zuten Jesusengan berak eta etxeko guztiek. Bigarren mirarizko seinale hau Judeatik Galileara itzultzean egin zuen Jesusek. Amén. Vamos a leerlo en euskera. En castellano. Ya estoy todavía con fiebre. No. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Está hablando de la fiesta de la Pascua. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos una vez más uno de los milagros que Jesús hace, ¿no? En este caso, en Galilea. Recordemos que Jesús estaba de camino de Judea a Galilea, había pasado por Samaria, y como vimos la semana pasada y la anterior, tuvo un encuentro personal con la mujer samaritana y pasó ahí en Galilea pues un par de días compartiendo el evangelio no solamente con la mujer samaritana, sino con también muchas otras personas de esta región. Y como vemos, su camino sigue. Él no se detiene ahí en Samaria, él no se conforma con lo que ha obtenido ahí, sino que sigue adelante, en este caso de camino a Galilea. Su propósito en Samaria había terminado y ahora va a cumplir el propósito que tiene en Galilea. En los primeros versículos de este pasaje, de Juan 4, del 43 al 54, los tres primeros versículos, del 43 al 56, vemos el fundamento de la fe. Vemos que aquí tenemos el ejemplo de muchas personas que tenían fe en Jesús. No solamente hablamos de este hombre desconocido, sino de todos los galileos que cuando escucharon que Jesús había venido a Galilea, se acercaron a él. ¿Por qué? Porque habían visto lo que había hecho Jesús en la fiesta de la Pascua, ¿no? Estos primeros versículos nos demuestran que los galileos tenían fe en Jesús y que tenían razones, tenían fundamento para esa fe, igual que nosotros la tenemos. A veces, en ocasiones, se comete el error de etiquetar a los cristianos o a los religiosos en general que simplemente creemos en cuentos de hadas, que no tenemos capacidad de pensamiento crítico y que por eso nos creemos cualquier tontería que nos cuenten o que nos han lavado el cerebro. Pero eso no es cierto. Los cristianos tenemos pensamiento crítico, somos conscientes de lo que creemos y por eso tenemos la palabra, porque lo respalda. Hay mucha más evidencia acerca de la existencia de Jesús que acerca de muchas otras personas que no dudamos su existencia, como Napoleón Bonaparte, como Platón. Si nos ponemos a investigar, nos daremos cuenta que es mucho más racional creer que Jesús existió que no lo hizo. Pero bueno, no es una predicación apologética, pero es importante ser conscientes de esta parte, ¿no? De que tenemos fundamento para tener fe en Jesús, de que la Biblia no es solamente un libro histórico, sino también un libro divino que nos relata todo lo que Jesús hizo. Y hay muchas otras fuentes externas a la Biblia, externas al cristianismo, que respaldan lo que dice la palabra. Estos tres primeros versículos, como decía, nos muestran que ya en aquella época había gente que creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso que en aquel entonces no había móviles que grabasen vídeos, no había redes sociales que pudieran llegar instantáneamente a la otra punta del mundo, donde hubiesen grabado a Jesús sanando a un paralítico. No había ese tipo de evidencias, no había ese tipo de pruebas. Pero sí que había algo más importante, que era la fe. La fe, si Dios quisiera que no tuviéramos razones para dudar de su existencia, pondría una etiqueta en cada uno de nosotros diciendo hecho por Dios, ¿no? Pero no es así. Aunque tenemos evidencias de que Dios existe, no tenemos algo, digamos, que nos asegure al 100% que es así, sino que también entra en juego nuestra fe personal. Porque Jesús no quiere que nosotros creamos en Él con nuestra cabeza, sino con nuestro corazón. Él quiere que haya lugar a la duda, porque solo si hay lugar a la duda es cuando podemos ejercer nuestra fe. Si no hubiera fe,
todo sería racional y todo sería blanco o negro. Pero en este caso, pues, gracias a ese don que Dios nos ha regalado, que es la fe, tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos si creemos o no creemos. Y estos versículos, como vuelvo a decir, nos demuestran que ya en aquel entonces los galileos tenían fe en que Jesús era el Hijo de Dios. Y es que el ser humano, el hombre, no puede vivir sin creencias. Como dice el libro que estudiaremos hoy a la tarde, el de los varones, todos creemos en algo. Lo que creas moldea tu vida, tu conducta y tu carácter. No es cuestión de que nos creamos todo lo que nos dicen, pero tampoco es cuestión de que lo dudemos todo. A esa posición se le llama escepticismo radical, es decir, no me creo nada si no lo demuestro yo o si no lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Por esa regla de 3, no podríamos ir a la farmacia a pedir un ibuprofeno porque estaba malo con la gripe y fiarme de que el farmacéutico me ha dado lo que le he pedido, sino que tendría que yo analizarlo químicamente, esa pastilla, para asegurarme de que realmente lo que me ha dado es lo que yo le he pedido. Y eso pasa con todo. Tampoco puedo estar seguro de que mis padres sean mis padres si no me hago un test de ADN. Y tengo que hacerlo yo mismo porque no me puedo fiar del laboratorio. Es decir, si nos ponemos a dudar de todo lo que nos rodea, pasaríamos toda nuestra vida dudando y no creyendo. Y ese no es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él nos pide que tengamos fe, que creamos en Él y que tengamos razones para hacerlo. Por eso nos ha revelado su palabra. En el versículo 46 entra en escena nuestro hombre misterioso. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ya nos dice su posición social, nos dice su nombre, pero sí nos dice su posición social. Es un oficial del rey, un funcionario, seguramente alguien que tiene contacto directo con el rey, alguien poderoso, podría decirse, que tiene recursos económicos, que tiene contactos, ¿no? Y vemos que su hijo estaba enfermo. Estoy bastante seguro de que esta persona, antes de acudir al Señor, intentó por todos los medios contactar con médicos, incluso con el propio rey, para ver qué podía hacer, ¿no? Para sanar a su hijo. Pero nada dio resultado. Ninguno de los medios que había intentado había surgido efecto, y eso nos demuestra que no podemos poner nuestra confianza en los hombres, sino que tiene que estar puesta en el Señor. Más adelante, en los siguientes versículos, del 47 al 50, vemos que la fe que tenía este oficial no es una fe vacía, no es una fe muerta, no es una fe que tengo yo para mí y ya está, sino que es una fe viva, una fe que toma acción. Una fe activa, ¿no? Simplemente por creer no consigo nada. Si esa fe que yo tengo no la pongo en ejercicio, no la pongo en acción, no sirve de nada esa fe. La fe sin obras es muerta, como dice Pablo. Y estos versículos del 47 al 50 nos demuestran eso mismo, que tenemos que vivir una fe viva, una fe que toma acción. Vamos a leerlos. Dice: el oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Como bien decía, el hombre seguramente habría intentado por todos los medios sanar a su hijo con medicamentos humanos, ¿no? Con médicos, los más especialistas del reino,
pero no había conseguido nada. No había conseguido que su hijo sanase, ni siquiera que su que su fiebre cesase, sino que seguía incluso peor. Ya estaba a punto de morir el hijo. Y este hombre, en su desesperación, en su aflicción, vio que Jesús, que el Señor, era su única esperanza. No cometamos el error que en este caso comete este hombre, que es dejar al Señor como nuestra última opción, sino que Él tiene que ser nuestra primera opción siempre. A veces tratamos de resolver nuestros problemas por nosotros mismos y es un gran error, porque ¿acaso nos creemos más poderosos que Dios? ¿Acaso creemos que le molestamos a Dios y le pedimos que nos ayude? Él es nuestro Padre celestial. Él ha decidido venir a esta tierra por nosotros y sufrió en la cruz por nosotros. ¿Creéis que le va a molestar que nos acerquemos a pedirle ayuda? ¿Que nos acerquemos a agradecerle todo lo que Él nos da? Evidentemente la respuesta es no. No le va a molestar. Él agradece que estemos pendientes de Él. Él agradece que dependamos de su misericordia. Y en este caso, el oficial del rey se acerca a Jesús, pero antes ya Jesús se había acercado a él. Jesús va a Galilea y cuando este hombre se entera que Jesús está ahí, pues se acerca a él. Pero el que tomó la iniciativa, el que tenía el propósito de encontrarse con este hombre ahí en Galilea, era Jesús. Luego nosotros, haciendo alusión a nosotros como este hombre oficial del rey, somos los que decidimos acercarnos a Jesús o no. Como ya he dicho, el Señor vino a la tierra y se acercó a nosotros. Ahora está el varón está en nuestro tejado. Nosotros decidimos si damos el paso de acercarnos a Él o si nos mantenemos alejados y lejos de toda su misericordia. Cuando el oficial del rey escuchó que Jesús había llegado a Galilea, se acercó a Él y, dejando de lado toda la vergüenza que podía tener, decir, joder, este hombre que es tan poderoso, viene aquí a Caná, un pueblucho, una región chiquitita donde no hay nada que ver, viene aquí, se humilla y le pide a Jesús que le ayude, ¿no? Él había dejado su orgullo de lado, había abandonado toda esa vergüenza que podía pasar. ¿Por qué? Porque sabía que lo que podía obtener era mucho mayor que aquello que estaba sacrificando, que era su orgullo. Él estaba preocupado por su hijo, él estaba deseando que alguien sanase a su hijo, que le librase del hecho de la muerte, y sabía que no importaba nada más que conseguir eso, ¿no? Que acercarse a Jesús y pedirle que le sanase. Y eso fue lo que hizo. Se acercó al Señor y no se arrodilló, por lo menos no lo pone aquí, pero yo creo que de una manera totalmente humilde, con un corazón 100% humilde, se acercó y le dijo, Jesús, Señor, sana a mi hijo. Cuando este hombre le dijo esas palabras a Jesús, el Señor le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, me estás diciendo que sana a tu hijo y luego ya creerás, cuando veas el resultado, ¿no? Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que creamos en Él antes de ver las pruebas. ¿Por qué? Porque quiere que ejercitemos nuestra fe. La creencia en Dios no es una ciencia, no es algo matemático que, como decía antes, que nos lo demuestre sin lugar a dudas, sino que hay lugar para la fe. Y eso es lo que quiere el Señor, que ejercitemos nuestra fe. Entonces, claro, cuando Jesús le dice, ostras, primero quieres que sane a tu hijo y luego ya crees. No, primero cree y entonces sano a tu hijo. ¿Qué le dijo Jesús después? Perdón, ¿qué le dijo luego el oficial del rey? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le volvió a insistir. Señor, por favor, sana a mi hijo. Estoy desesperado, ya no sé qué más hacer. Necesito que sanes a mi hijo. Y le responde Jesús, ve, tu hijo vive.
¿Y ya? ¿Con eso ya lo sanó? ¿Con eso ya era suficiente? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Y la clave está justo en la siguiente línea, en el mismo versículo 50. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre, que tenía una ansiedad que no cabía en su pecho porque su hijo se estaba muriendo, decidió creer lo que Jesús le acababa de decir. Él creyó lo que Jesús le había dicho era cierto. Y efectivamente, hasta que no volvió a casa, no vio que realmente Jesús había sanado a su hijo. Pero lo que Jesús quiere que hagamos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro corazón, es que creamos en Él primero antes de ver pruebas. No quiere que tengamos una fe ciega, por supuesto que no, pero sí que creamos en Él de todo corazón. No quiere que seamos... Pobre Tomás, siempre es el... No quiere que seamos como Tomás. No quiere que tengamos que meter el dedo en su llaga para creer que Él ha resucitado, sino que creamos en Él de corazón. No racionalmente solo, sino de corazón. En este versículo, en el versículo 50, cuando dice que este hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho, a mí personalmente me reta a confiar en la palabra de Dios, no a confiar solamente en sus hechos o en lo que yo puedo ver, sino en lo que puedo ver en su palabra. Su palabra nos revela todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, ni más ni menos. No se le puede añadir nada a la palabra, no se le puede quitar nada, porque toda ella es útil para redarguirnos y para conocer a Jesús, para conocer a Dios en su totalidad. Y simplemente conocer la palabra de Dios ya debería ser suficiente motivo para que nosotros tengamos fe en que cuando le oramos, en que cuando hablamos con Él personalmente, Él nos va a responder si es conforme a su voluntad. En 1 de Juan 5:14, vamos a ir un momento, la 1 de Juan 5:14, así también movemos las manos un poquito. Madre mía. 1 de Juan 5:14. Dice... Aquí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El otro día, mi maravillosa esposa Maylin me envió un vídeo, un reel en Instagram, en el que una madre, bueno, perdón, en este caso era la hija la que hablaba, acerca del testimonio de su madre, acerca de cómo ella, como hija, tenía una mala situación en su vida, estaba alejada de los caminos del Señor, cuando había sido cristiana, decidió alejarse, y tenía una relación con una persona que no era cristiana tampoco, y que le mantenía en la oscuridad, digamos, en las tinieblas. Esta madre, la madre de esta mujer, era consciente de cuál era la voluntad de Dios para la vida de su hija, que era ser salva, conocerle, tener una relación personal con Él. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Podemos estar seguros de que si oramos por alguien para que eso suceda, si somos constantes, si somos incisivos y estamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos responderá. Tarde o temprano, puede tardar 40 años, pero lo hará. Pues en este caso, esta madre de esta mujer había decidido hacer ayuno y oración durante 40 días. Y dijo, Señor, si en 40 días tú no me respondes que mi hija regrese a tus caminos, yo voy a hacer otros 40 días más.
Y si no me respondes, otros 40 días más. Aunque me muera, no me importa. Esta madre, igual que el padre que estamos viendo hoy, estaba desesperada por la sanidad espiritual de su hijo, de su hija, y estaba segura de que lo que le estaba pidiendo estaba en la voluntad de Dios. Así que cuando oremos al Señor, cuando levantemos nuestras voces y le clamemos a Él, si estamos de acuerdo a su voluntad, tengamos fe en que Él lo hará. Vamos a regresar al pasaje que estamos leyendo hoy, en Juan 4. Y ahora ya vamos con la última porción del pasaje, en los versículos del 51 al 54. Y aquí vemos el resultado de orar con fe. El resultado de las oraciones llenas de fe de este padre por su hijo. Porque aunque este hombre no levantó su mirada al cielo y le aclamó a Dios, sí que se acercó a Jesús y le habló personalmente. Que eso es lo que también nosotros hacemos cuando oramos, ¿no? Tenemos una conversación uno a uno con el Señor. Dicen los siguientes versículos del 51 al 53. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: «¿Tu hijo vive?». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vemos que la fe tiene resultados, ¿no? Vemos que este hombre había hablado con el Señor Jesús, le había pedido algo, siendo consciente, por un lado, de que él era el único que podía responderle a esa petición, y por otro lado, siendo consciente de que él podía hacerlo. No solamente que quería, sino que podía hacerlo. Y es que a veces, a mí personalmente, espero no ser el único, me falla el orar por rutina. El darle gracias a Dios o el pedirle cosas a Dios por rutina. Señor, te pongo en tus manos este día, bendíceme, guárdame, a mi familia, ¿no? Pero esas oraciones que hacemos en piloto automático muchas veces no salen del corazón, no salen llenas de fe. Hay otras oraciones que son más, digamos, que están mucho más llenas de fe, como las que podemos hacer, por ejemplo, en los cultos de oración o en las reuniones de intercesión, que es orando por algunos hermanos enfermos, que es orando por la situación política o social de algún país en concreto, donde lo hacemos pensando única y exclusivamente en ese tema, ¿no? Pues que todas nuestras oraciones estén llenas de fe. Eso es lo importante. Seamos conscientes de que la oración tiene poder, la oración llega al Señor, la oración llega a Dios. Él nos escucha, no le molestamos cuando le oramos, ni para pedirle ni para darle gracias. Y seamos conscientes de que si está de acuerdo a su voluntad, Él en algún momento nos lo concederá. Pero tenemos que tener fe de que así será. Porque si simplemente pedimos, pero no tenemos fe en que lo que vamos a pedir se va a cumplir, puede que esa oración o esa respuesta nunca llegue. Porque lo que Él quiere es que tengamos fe. Vemos que en los siguientes versículos, en estos versículos del 51 al 54, el hombre había creído en las palabras de Jesús, pero más adelante en el 53 dice: y creyó él con toda su casa. ¿Pero no había creído ya? ¿No se supone que en el versículo 50 nos dice que este hombre creyó la palabra de Jesús? ¿Por qué nos dice en el 53: y creyó él con toda su casa? Pues porque la primera había sido una fe, digamos, a primera vista. Una fe así, un poquito superficial, ¿no?
Por supuesto que él había creído que lo que Jesús le había hecho era cierto, porque eso es lo que dice en la palabra. Pero había sido una fe, pues, porque él lo había visto en otras, hacer otros milagros, pero, digamos eso, que tenía la confianza de que él lo iba a hacer. Pero la creencia que este hombre obtiene en el versículo 53 es diferente. Aunque utiliza la misma palabra y creyó, no es la misma, porque esta segunda ya es una fe segura, ya es una fe fundamentada, es una fe que dice, ostras, estoy seguro de que si le vuelvo a pedir al Señor Jesús, Él me va a escuchar, y estoy seguro de que mis oraciones llegan a Él. A veces cuando uno llega a la fe, es un neófito, un recién nacido en la fe, un hombre nuevo, tiene una fe, puede llegar a cometer el error de tener una fe un poco superficial, ¿no? Pero a medida que uno va experimentando la gracia de Dios en su vida y en la vida de los que le rodean, uno va dándose cuenta de que realmente Dios es un Dios de poder y que tiene la capacidad para transformar vidas. Y eso es lo que este hombre aquí, en este último versículo del 53, experimenta, ¿no? Eso hizo que él cambiase por completo su pensamiento o su creencia acerca de Dios, acerca de Jesús, y pasó de ser un simple oficial del rey a ser un oficial del rey en la tierra y un hijo del rey en los cielos. Y la verdad es que a mí personalmente me reta el conocer que este hombre, cuyo nombre no conocemos, está aquí en la palabra, porque aunque nuestro nombre no esté aquí en la Biblia, que tenemos todos en nuestras manos, tenemos que estar seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Como conclusión para este pasaje, para este mensaje, aunque no lo creamos, cada uno de nosotros se ve envuelto en una situación muy similar a la que hemos visto en esta mañana. Puede que no tengamos hijos y que no tengamos el problema de que nuestro hijo se esté muriendo. Pero si nos ponemos a pensar, o si lo vemos desde un punto de vista espiritual, todos tenemos hijos espirituales, ¿no? Todos tenemos personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor y que se están muriendo. Y que llegará el día en el que tendrán que tomar una decisión de si seguir a Jesús o no. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de orar por esas personas con fe, sabiendo que la voluntad de Dios es que esas personas le conozcan, es que esas personas tengan una relación personal, íntima y cercana con Él. Y si le pedimos eso al Señor, de corazón, y con oraciones llenas de fe, podemos estar seguros de que tarde o temprano el Señor responderá a esas oraciones. Siempre y cuando, por supuesto, sean oraciones conforme a su voluntad. Vamos a orar y concluimos con el culto de hoy. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas infinidad de lecciones, Padre, para nuestro día a día, para nuestra vida espiritual, Señor. Te damos gracias porque también, junto con el problema, nos das la salida, Señor, y nos permites, Padre, tenerla a nuestro alcance, Señor, tu palabra, para poder leerla, para poder instruirnos en ella, Señor. Y, Padre, pues te pedimos, Señor, que pongas en nosotros, en nuestro corazón, el deseo, la fe, Señor, de levantar a ti oraciones con la confianza de que tú nos oyes, de que tú nos escuchas, de que esas oraciones no van a un pozo vacío, sino que llegan a ti, Señor, de que tú eres bueno, eres sabio, eres poderoso para desear llevar a cabo o responder esas peticiones que te hacemos, Señor, siempre y cuando estén en tu voluntad, Padre.
Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, eterno y sobre todo inmutable, Señor. Que sabemos que las promesas que tú haces en la palabra, Padre, no cambian, sabemos que siguen siendo vigentes a día de hoy y sabemos que tu fidelidad y tu justicia siguen siendo las mismas, Padre. Ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas. Permite, Padre, que durante esta semana pensemos en aquellas personas que nos rodean, que todavía no te conocen, Señor. Pueden ser compañeros de clase, pueden ser profesores, pueden ser compañeros de trabajo, Señor. Pueden ser familiares que todavía, Señor, no tienen una relación personal contigo. Te pedimos, Señor, que podamos orar por ellos, Señor, durante esta semana, ponerlos delante tuyo, para que tú en tu misericordia, Señor, te reveles a sus vidas, de una forma o de otra, Señor, que ellos te puedan conocer, para que puedan tener una relación única y personal contigo, Señor. Sabemos que esa es tu voluntad para cada uno de nosotros y sabemos que esas oraciones, Señor, llegarán a ti y que tú las responderás tarde o temprano, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta nueva semana y bendice las vidas de cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí, Señor. Gracias por todo, Padre. En tu nombre, amén.